Dios está más pendiente de nosotros que nosotros mismos. Es una expresión que varias veces he dicho. Pero cuando ya leemos la palabra y vemos a través de la palabra sucesos y episodios palpables, tangibles, de un Dios que realmente está pendiente de nuestro futuro, de nuestros pasos, está interesado en guardarnos más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Sabemos que nuestro día a día se va moviendo o lo vamos experimentando de acuerdo a cómo va pasando. O sea, el día de mañana yo comienzo a ver los resultados cuando lo comienzo a vivir. Pero qué diferente es saber que hay un Dios que se adelanta a nuestro mañana para trabajar en el mañana y que cuando lleguemos a nuestro mañana, entonces ya poder tener todo listo y preparado. Hay lágrimas que derramamos en el presente. Hay sufrimientos que tenemos en el presente que no le podemos conseguir una lógica, y por más que nosotros miremos cómo puede ser que Dios en medio de esto negativo pueda sacar algo bueno. ¡Wow! De verdad que cada vez que uno mira la palabra, la Biblia, nos da o nos arroja tanta luz acerca de la manera de Dios obrar a nuestro favor. Y el obrar de Dios a nuestro favor muchas veces va a parecer que Dios está en contra. Pero ¿sabes qué? Hoy con esta palabra Dios quiere fortalecernos a todas aquellas personas que están viviendo procesos que no entienden, que por más que quieran verle, buscarle la vuelta para ver cómo puede ser que Dios esté en medio de esta situación tan dolorosa, cómo puede ser que Dios permita esto. Hoy a través de esta mini reflexión sé que Dios va a hablar a tu vida. Y hoy Dios quiere con esta palabra decirnos que Él nos ama y nunca nos va a arrojar a merced de los conflictos para destruirnos. Dios quiere que entendamos que Él opera a nuestro favor, no porque estemos bien, sino Él opera a nuestro favor para que el propósito se cumpla. Y muchas veces el camino hacia el propósito es bastante doloroso, pero más sin embargo, cuando nos agarramos de Dios, vamos a ver que realmente Dios siempre estuvo en control. Las lágrimas, muchas veces, aunque parezca que no, son necesarias para luego poder reír. Hoy queremos hablar de una historia que es espectacular y nos habla tan claro de un Dios que trabaja con nosotros en medio del silencio. Y cuando ya vemos los resultados es que entendemos el por qué atravesamos la situación. Queremos leer hoy en el libro de Génesis, capítulo 45, y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 8. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese en haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues,
no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Oh, gloria. Las personas que están en la mano de Dios, que están sirviendo a Dios, que están haciendo su voluntad, que están viviendo su palabra. Pero en medio de lo que de servir a Dios, serle fiel a Dios, obedecerle, ayunar, orar, hacer todo lo que un cristiano tiene que hacer. Pero está viviendo tiempos caóticos, esta palabra es para ti. Que estás viviendo tiempos frustrantes porque no entiendes lo que está pasando. Porque dices, ¿cómo puede ser que si Dios me ha dicho que le busque, que Él está conmigo, cómo que en los momentos de más búsqueda me siento peor? ¿Sabes qué? Dios, cuando esté en medio de las situaciones que vivamos, siempre va a ser para llevarnos a más, para desarrollar nuestra fe, para llevarnos a niveles espirituales y también para entregarnos y prepararnos cosas para el futuro. En esta historia habla acerca de un José que Dios le reveló, le dio sueños de que él iba a enseñorear sobre sus hermanos. Pero luego los hermanos se llenaron de celo y lo vendieron. Lo desarraigaron de su padre y de su tierra y lo mandaron a otra nación muy lejana. ¿Cómo puede ser que de ahí Dios iba a sacar algo bueno? ¿Cómo puede ser de que un joven lleno de sueños, un joven que Dios le estaba mostrando cosas grandes, de repente se ve vendido y desterrado? ¿Cómo puede ser que Dios esté en el asunto? Pasaron muchos años. Se vio José en varios procesos. José se vio en casa de un hombre llamado Potifar. Luego que Dios ya lo había establecido ahí, la mujer de Potifar se enamora de él y quiere que José se acueste con él. Con ella, José sale corriendo y no le creyeron a José. Y ella dijo que José la quería violar, lo metieron a la cárcel. En la cárcel José también duró varios años ahí, olvidado parece. Me imagino que José pensó, lo que Dios dijo de mí ya se olvidó. Dios me ha dado tantas promesas y yo no veo nada. Estoy preso, estoy lejos de mi familia. Cuando yo veía que mi familia se iba a postrar ante mí, como cuando yo veía en sueño que yo me iba a enseñorear, que yo iba a estar por encima de ellos. Pero vemos que parecía que ese sueño que Dios le mostró a José estaba ya olvidado. Pero un día, como siempre, un día Dios le revela el por qué lo había enviado ahí. Pasaron muchos años para que José entendiera y el propósito era prepararlos a José, mandarlo a José a Egipto, aún en lloro, en lágrimas, en aflicciones, para que José fuera el que preparara el camino para alimentar a sus padres en tiempo de hambre, para alimentar su nación en tiempo de hambre. Nunca José pensó que iba a ser llevado a otra nación para él poder ser instrumento de bendición y para él poder satisfacer el hambre de su papá y de todos sus hermanos. Imposible esto, pero así sucedió. ¿Y sabe lo que me encanta? Que cuando ya Dios le muestra el sueño a Faraón de los 3 años y medio de hambre y luego los 3 años y medio de abundancia, que ponen a José sobre todo Egipto, ahí se cumple el sueño que Dios puso en el corazón de José. Ahí Dios engrandece a José. Y cuando los hermanos de José fueron a buscar la comida, la sorpresa más grande para ellos es que el que le iba a otorgar la comida fue el hombre a quien ellos vendieron, a quien maltrataron, a quien vituperaron. Pero me encanta lo que hace José en este caso. José, cuando los hermanos se dan cuenta que es él, se asustaron. Pero José, como él estaba lleno del amor de Dios y tenía la revelación de Dios, le dijo: tranquilo, no fueron ustedes que me trajeron aquí. Ustedes fueron el instrumento que Dios utilizó para encaminarme al propósito. Ustedes fueron los que me empujaron. Su envidia, su celo, su odio, su resentimiento, Dios lo utilizó como herramienta para bendecirme. Yo no sé en qué área de tu vida estás siendo maltratado, en qué área de tu vida estás siendo frustrado, estás siendo afligido y quizás hasta estás siendo olvidado, estás siendo menospreciado. En qué área de tu vida hay escasez, situaciones y problemas. Oye, Dios va a preparar un escenario para tú luego ser de bendición para otro. José dijo claramente: no.
Dios fue que me trajo aquí, Dios me adelantó, me trajo delante de ustedes para preparar el camino y alimentarlo a ustedes mismos. Ustedes que me maltrataron no sabían que Dios me iba a utilizar a mí no para maldecirle ni hacerle mal, sino hacerle bien. Una de las cosas que aprendemos también con esta reflexión, que todo aquel que te dañe en un momento determinado te va a empujar a la bendición. Pero esta persona que te empuje a la bendición, cuando Dios te lleve al lugar de la bendición, tú lo vas a esas bendiciones que Dios te dé van a ser utilizadas para bendecir a esta persona que te maltrató. Dios no es un Dios que te bendice para tú luego echarle en cara a la gente que no te ayudó. No, no, no. Todo lo contrario. Dios quiere que comparta tu bendición con aquel que te hiere, que te aflige, que te maltrata. Es tiempo de no pagar mal por mal. Es tiempo de no enseñorearte y maltratar a aquel que quizá en un momento determinado no te ayudó. Recuerda que Dios es un Dios de propósito. Y aun cuando el enemigo se levanta y usa personas, situaciones y circunstancias para querer aplastarte, si le eres fiel a Dios y aguantas hasta el final, vas a entender que el Dios que te llamó jamás va a permitir que el enemigo te destruya. Porque Él lo dice, el que esté en mi mano, nadie lo puede arrebatar de mis manos. Y aunque parezca que Dios te ha lanzado y te ha tirado, no. Mientras sigas orando, sigas clamando, sigas creyendo y sigas obedeciendo, aunque no entienda, tú y yo veremos la mano de Dios. Esas lágrimas Dios las va a enjugar. Esas tristezas Dios la va a convertir en gozo. Esos momentos de aflicción serán luego momentos de testimonio, de pensar, de hablar y de decir que hay un Dios en el cielo que obró a tu favor cuando nunca lo pensaste. Que hay un Dios misericordioso que se acordó de tu luto para traer alegría y gozo. Recuerda, a José Dios lo preparó, lo llevó adelante para bendecir a sus hermanos. A ti, ¿para qué Dios te está preparando? Es tiempo de seguir ahí preguntándole a Dios. Pero si Dios no te contesta, no sueltes. Porque Dios no va a permitir que pases ese valle para quedarte en este mismo lugar. No, va a ser un lugar de preparación primeramente para llevarte al cielo. Porque tú y yo estamos siendo adiestrados para ir al cielo. Y número 2, nos está preparando para llevarnos a dimensiones y bendiciones mayores en Él. Y tu amigo, también Dios, como siempre te decimos, quiere prepararte para cosas extraordinarias. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Busca un lugar donde congregarte y vas a ver cómo Dios comenzará a obrar. Y tu iglesia de Cristo, recuerda lo que Él dice. No nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.